Muy buenos días con todos y todas. Les doy la bienvenida a este nuevo podcast de Radio UDA. Esta vez estamos organizando con la Escuela de Ingeniería en Alimentos y vamos a tocar un tema muy importante en el ámbito de los alimentos, que es el emprendimiento. Pero lo vamos a abordar desde una óptica diferente, lo que normalmente no nos cuentan del emprendimiento. Para ello vamos a contar con la presencia desde México del doctor Daniel Guajardo. Él es doctor en Ciencias de la Ingeniería por el Tecnológico de Monterrey y también es docente en la Maestría de Desarrollo e Innovación de Alimentos de la Universidad de la SUAY. Tiene una vasta experiencia en el desarrollo de emprendimientos, también con economía circular. Y también nos acompaña Kevin Calle. Él es ingeniero en alimentos. Actualmente está cursando la maestría en desarrollo de alimentos de la UDA y además es emprendedor. Mi nombre es María Alicia Peña. Yo soy docente de la Universidad de la SUAY. Normalmente el emprendimiento lo vemos como una tarea sencilla en donde tener una buena idea es suficiente para lograr el éxito. Sin embargo, no siempre es así. De hecho, el emprendedor se tiene que enfrentar con varios desafíos, con retos, obstáculos, fracasos. Y en este contexto, la resiliencia se vuelve muy importante para poder innovar. Es así que en esta sesión de podcast queremos justamente abordar esta óptica, este lado que normalmente no nos cuentan del emprendimiento y que creemos que es importante para tomar esa decisión y lanzarse a un nuevo proyecto. Este conversatorio busca o no busca desalentar a los emprendedores, sino por el contrario, darles las herramientas necesarias para que logren sus metas y sus objetivos. Bien, en este conversatorio entonces vamos a abordar esos grandes desafíos a los cuales se enfrentan los emprendedores y que en muchas ocasiones no los tomamos en cuenta. Un dato importante que quiero compartir antes de empezar con este conversatorio es que Ecuador tiene una de las principales o de las más altas tasas de emprendimiento en América Latina. Sin embargo, más de la mitad de estos negocios nuevos no llegan a un tiempo de 3 años. Entonces, con estas cifras importantes, quisiera consultarte, Daniel, ¿cuáles crees que son las principales causas de esta gran tasa de fracasos que se evidencian en los emprendimientos? Bueno, creo que no solo aquí en Ecuador, sino en Latinoamérica y a nivel mundial, hay ciertos factores que pueden pasar omisos por los emprendedores que generan que estos emprendimientos terminen o concluyan justo antes de llevar a mercado o al corto tiempo. El primero de ellos es la planeación estratégica. A veces nosotros creemos que nuestras ideas son suficientes y que tenemos los recursos y nos empezamos a enfocar entre muy metidamente a lo que queremos hacer con nuestro objetivo sin ver otros contextos o sin ver otros actores clave que giran alrededor de nuestra idea de negocio. El segundo es muchas veces contamos con asesorías de personas cercanas que nos estiman mucho y que les cuesta trabajo decirnos que nuestra idea, nuestro proyecto, pues tiene deficiencias y no las subsanamos a tiempo. Entonces, para subsanar o para contrarrestar estos problemas, siempre se recomienda tener un board o tener un consejo que esté ajeno a los proyectos y que desde una perspectiva ajena nos pueda estar dando una visión de diferentes amenazas, riesgos que puedan estar pasando en el contexto de nuestro proyecto, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, porque como sabemos el mercado se mueve muy rápido. O sea, las tendencias de un año a otro pueden cambiar y con eso nuestras ideas pues pueden llegar a fracasar, ¿verdad? Que no necesariamente es malo y creo que lo mencionaste muy bien, el tema de resiliencia, ¿no? Resiliencia es esa capacidad que tenemos nosotros para poder aceptar un error o que las cosas no van bien y cómo vamos a aprender de esos procesos para hacer ajustes. En el emprendimiento hay una palabra clave que se llama pivoteo y que básicamente es cómo nosotros vamos testeando una idea y nos vamos ajustando a lo largo del camino hacia lo que el mercado quiere, que es otra de las principales razones por las que fracasan a corto tiempo los emprendimientos.
hay una serie de mentiras que nos empezamos a creer alrededor de nosotros y esas mentiras pues nos empiezan a ilusionar. Y cuando llegamos a la realidad del mercado nos dimos cuenta que recorrimos un camino muy largo, hicimos mucha inversión de tiempo, dinero y esfuerzo sin haber testeado realmente nuestra idea. Y no estoy hablando de testear un prototipo, simplemente la idea, una idea de negocio. Y validar que el mercado realmente es lo que quiere, es lo que necesita. Y luego testeamos la funcionalidad y luego vemos la parte técnica de cómo lograrlo. Usualmente hay un pensamiento tradicional que es desarrollo un producto y lo trato de meter al mercado. Y eso es un error muy común y creo que esa es otra de las principales razones por las que fracasan. Lo primero que hay que hacer es una idea de concepto, generar un plan de negocio, un modelo de negocio que me permita ir validando hipótesis sobre mi producto, sobre mi mercado, sobre lo que quiero lograr y en función a eso ir recibiendo mucha información para bajar la incertidumbre que tengo y luego ya empezar a hacer la inversión de prototipos y de productos. Entonces creo que eso es pues una de las principales razones por las que podrían estar fracasando muy tempranamente los emprendimientos. Sí, realmente esa validación de la idea creo que es fundamental y muchas veces se deja a un lado pensando que es una idea que tiene potencial, pero no sabemos si el mercado realmente la necesita. Gracias, Daniel. Kevin, ¿nos podrías contar un poquito sobre tu emprendimiento? ¿Cuáles fueron los retos más complicados a los que tuviste que enfrentarte? Y si empezarías desde cero, ¿qué cambiaras tal vez? Uy, antes que nada, buenos días a los que nos ven. Un gusto de estar acá. Yo me dedico a hacer cerveza artesanal. En el Ecuador es un mercado que ha crecido mucho. Cabe recalcar que apenas somos el 1% en estadística de venta de cerveza artesanal, comparado con el monopolio de una cerveza industrial que es todo el 99%. O sea, tenemos un margen de crecimiento increíble. Gracias a Dios en el Ecuador ha tenido una aceptación y tiene un potencial grande en el tema de cerveza artesanal. Y es curioso porque, es más, por eso me gusta el ámbito de la cerveza artesanal. Dado que hay tantas variables en el proceso y que hay tantos cerveceros y ninguno se parece a otro. O sea, es una competencia de cierta forma aún como un océano azul y no un océano rojo, donde pueden subsistir varios competidores porque tienen diferentes mercados, pero aún así el objetivo siempre es ir para adelante, ¿no? Mi emprendimiento es Astral Brew Lab, es una cervecería que busca la innovación y busca implementar también el tema de científico dentro de su razón de ser. Justamente Brew Lab hace referencia a eso, a tratar de que la innovación y buscar sabores fuera de este mundo, sabores astrales, sabores únicos, pero cabe recalcar que no podemos evolucionar sin antes pasar por lo básico. Entonces, como bien lo decía el doc, aquí lo que yo hice desde mi punto de vista es planteármelo como, bueno, yo quiero llegar al punto A, pero para llegar a ese punto A con toda mi idea desarrollada no puedo hacerlo inmediatamente porque va a requerir una inversión fuerte, va a requerir mucha determinación de tiempo y esfuerzo, pero lo que hice fue sacar un producto mínimamente viable. Yo sé que hay un mercado que está en crecimiento, sé que hay un mercado que responde a la cerveza artesanal y que en diferentes provincias está creciendo más que en otras. Entonces, hasta yo poder llegar a mi punto de innovación, al poder ofrecerles cervezas totalmente disruptivas, totalmente fuera de su razón de haber visto algo previo así, pues decidí sacar un concepto o productos que estén respondiendo al mínimo viable. Entonces yo estoy testeando el mercado en esa forma, tal vez no con un estudio previo de mercado, pero desde un punto de vista como de emprendedor fue salir con algo, o sea, pasar a la acción. Que eso me parece que es una de las cosas que para los no emprendedores o para los que piensan o planean ser emprendedores es algo que lo sobrepiensan mucho. Es algo que se quedan en el estudio de mercado, que estoy testeando tal vez con encuestas o sigo desarrollando mi idea, pero no dan el salto, no dan el primer paso. Y eso es súper importante. Entonces, desde ese punto hasta llegar a mi objetivo, pues salgo con algo. Entonces, ya llevo 2 años y medio aproximadamente ya en mi mercado local, porque lo hemos llevado en un mercado local aún. Y siempre tratando de reforzarlo. Curiosamente, pues estar acá en la maestría es buscar más conocimientos y poder alimentar lo que posteriormente quiero hacer en mi empresa, ¿verdad? Así que
¿qué es lo que cambiaría si empezara desde cero? Realmente tomaría las palabras de Daniel y yo sí haría un previo estudio. O sea, me tomaría el tiempo antes de lanzarme directamente, porque al lanzarme yo cuando lo hice fue con pocos recursos, fue con lo mínimo viable, realmente lo mínimo viable. Y sobre la marcha, y como respondió el mercado, fue, bueno, estoy teniendo un feedback bueno, me están dando una buena retroalimentación con el mínimo producto y que se fue mejorando sobre el tiempo. Y en base a eso, después de un año, invertimos más en la planta. Abrimos un Beer Garden para poder darles la experiencia completa. Y que aún no está finalizado, pero hemos tenido esa oportunidad al menos de ir pivoteando. Y tal vez, curiosamente, el pivoteo es lo que me retumbó en la cabeza. Y sí me gustaría tal vez preguntarle en este punto, ¿a qué altura uno se plantea el pivoteo en el hecho de cambiar de negocio? Porque yo puedo, y eso es una cosa de los emprendedores, es que también debes tener como que tu punto de vista, como tu crecimiento personal súper bien puesto, tienes que tener una autoestima buena, tienes que tener también carácter para seguir, tienes que tener la resiliencia de la que hablábamos, tienes que tener inclusive poder soportar el dolor o las críticas o los malos ratos que te toca pasar como emprendedores. Pero ¿cómo yo detectaría o cuál sería su perspectiva en el hecho de que yo estoy en un mercado en que, no sé, a lo mejor y me estanco y uno diga, bueno, tengo que pivotear porque tengo que mejorar mi producto o servicio, o realmente, bueno, tengo que cambiar de producto, tengo que irme a otro emprendimiento? ¿Cómo usted lo abordaría en ese punto? Es una muy buena pregunta. El pivoteo va desde el inicio hasta el final y de hecho ni las empresas grandes dejan de pivotear. Siempre estamos pivoteando y constantemente. ¿Y qué es el pivoteo? Es ajustarnos a un mercado y a unas necesidades que son cambiantes en el mundo de hoy en día por el tema de la globalización, ¿no? Entonces, en ese sentido es cada cuánto hay que pivotear la marca. Normalmente son de 6 meses a un año. Tratamos de dar una nueva imagen de marketing, refrescarlo, ¿no? Las páginas de internet, los landing page, todo lo que utilizamos, ¿no? Redes. Cuando pivoteamos sobre productos, pues a veces hay un ciclo de vida de los productos, ¿no? Empieza, genera un impacto y luego llegan otros competidores y eso nos tiene que orillar a, bueno, tenemos que seguir innovando, ¿no? Tenemos que tener esa frescura que mencionas tú, de nuevos sabores, de nuevas experiencias. Cuando pivoteamos negocios, pues es cuando vemos el libro contable. Cuando está en rojo. Si las finanzas dicen ya no da, ya no da, ya no da, y yo creo que es una de las decisiones más importantes que tiene un emprendedor, en decir, bueno, hasta aquí y volver a empezar. Y parte del fracaso está sí o sí dentro de este punto. O sea, los que nos ven y quieren ser emprendedores o son emprendedores y se sienten identificados, pues el fracaso está, no puedo decir todo el tiempo, pero va a estar dentro de nuestra vida. Sí. Yo como cerveza, en el poco trayectoria que he tenido como emprendedor, sí me considero emprendedor porque la cerveza no es lo único en lo que yo entré. O sea, no es mi única experiencia. De que ya, como anécdota, ¿no? En mi ciudad, mi sobrino me dice, ñaño, quiero ganar dinero. Mi sobrino tiene 16 años en ese entonces. Quiero ganar dinero, ¿qué puedo hacer? Y tal vez el mindset de tú, bueno, ¿cómo hago? ¿Qué necesidad puedo detectar en las personas para yo poder venderles algo? Entonces, yo tengo unos perros que me encantaba pasear, a mis perritos los encanta pasear. Y yo veo que hay mucha gente que también tiene muchas mascotas, que empiezan a ver un mercado en que les gustan mucho sus mascotas, que le dan muchas caricias, que lo consienten como su hijo y tal. Y sé que hay personas que tienen mascotas y tienen una vida profesional muy demandante y no pueden darles el tiempo de sacar a pasear a sus mascotas. Entonces, por ahí entré. Le digo, ñaño, tú no puedes irte a trabajar a una empresa porque tienes 16 años, ¿no? Tú no puedes tener una actividad económica como tal. Pero bueno, ¿por qué no le ofreces el servicio a las personas que conoces que tengan mascotas para que tú les saques a pasear a sus mascotas? Y lo hicimos. Hicimos una página en Instagram, empezamos a hacer publicidad y tal, tuvimos 2 clientes y mi hermanito era como que paseándolo. Entonces, tal vez el hecho de no tener el tiempo para poder desarrollar más esa idea, inclusive tuvimos la oportunidad de comprar unos rastreadores que se los ponían en los collares, y nosotros al servicio le dábamos como, bueno, el cliente se va a sentir seguro de que nosotros paseamos a la mascota porque en la aplicación que venía con el collar, que se llama Pascal, pueden tú rastrear o traquear todo el recorrido. Cuántas veces hicieron pipí, cuántas veces hicieron el popó y tal. Entonces, teníamos como que el concepto de poder seguir ofreciendo, pero bueno, mi sobrino entró a estudiar, yo seguía en la universidad, se quedó. Negocio fracasado en cierto punto, pero sí, son experiencias que van sumando a la larga, ¿no?
Sí, creo que eso es lo importante. Digo, yo también he tenido muchísimas ideas de negocio que vas implementando y vas desarrollando desde bebidas no trópicas que empecé con un amigo, los cosméticos, los alimentos, landing page, muchísimas cosas, ¿no? Y creo que todo va generando una experiencia y todo vas entendiendo más sobre el mundo del emprendimiento. Y no es hasta que te metes cuando empiezas a ver cómo es el mundo real tras bambalinas, ¿no? Que te lo pintan en los libros. Exacto. Y en las redes sociales súper bonito. La realidad es que es complicado. Y tocaste una palabra clave, ¿no? El fracaso. Que no tiene nada de malo, ¿verdad? No, para nada. De hecho, una de las principales razones por la que la gente no hace emprendimiento es por miedo. Y el miedo es a muchas cosas, ¿no? Podemos fracasar, pero no pasa nada. Y creo que una de las cosas más importantes es el miedo al rechazo, más allá al fracaso. Porque cuando uno tiene el emprendimiento, tiene que empezar a tocar puertas, tiene que dar la cara, tiene que mostrarse. Y el mundo, cuando uno empieza el emprendimiento, todo tiene que girar en torno a las ventas. O sea, el punto más importante en un emprendimiento es cómo vas a vender. Porque si no vendes, pues no hay flujo de efectivo y no puedes crecer y no puedes ampliar y no puedes ajustar y no puedes hacer muchas cosas. Entonces, ese tipo de cosas frena a muchas personas de aventarse, ¿no? Lo que decimos en mi rancho, aventarse al ruedo, es de realmente estar ahí toreando, ¿no? Con el toro, verlo, manejarlo y cómo vas a ir lidiando con todas estas situaciones que van generándose, pero pues sí, no hay de otra más que aventarse. Ahora, lo que tratamos de enseñar es que no se avienten a lo bruto, ¿verdad? A las ciegas. A las ciegas, porque reciben emprendimientos, algunos de ellos reciben dinero y lo primero que hacen pues es gastar en cosas sin tener un plan de negocio, sin tener una visión, sin tener una estrategia de crecimiento, sin conocer bien en qué tienen que invertir primero para conocer el mercado y poder hacer un desarrollo de negocio sostenible. Entonces, las finanzas es un parteaguas, ¿no? En muchos de los emprendimientos. Los que entienden las finanzas y cómo se mueve el mundo del emprendimiento, pues tienen una ventaja para poder subsistir y llegar a más allá de los 3 años, ¿verdad? Total. Y por ejemplo, Daniel, algo que justo comentabas, el tema del miedo al fracaso. ¿Cómo podríamos un poco frenar esos obstáculos mentales? Porque muchas veces puedes tener una buena idea, pero ese miedo no te deja lanzarte. ¿Qué nos recomendarías para eso? Pues creo que ahorita lo comentaste muy bien, Kevin. Es básicamente los soft skills que le llaman, que son las habilidades blandas. O sea, hay que trabajar en el uno, hay que trabajar en el interior, hay que aprender que cuando nos critican, pues hay que tomarlo como una oportunidad de crecimiento y nada más. No te tomes las cosas personal, controla tu ego, porque muchos negocios se vienen abajo, porque el ego le pega y empieza uno a ofenderse y a gritar y no, y todos en contra mía, y ahí es donde se vienen abajo. Entonces, ¿cómo puedes trabajar ese miedo al fracaso? ¿Cómo puedes trabajar eso? Pues así, párate un stand-up y trabájalo, haz pitch con tu familia, haz pitch con tus amigos, haz esas actividades que te vayan generando esa confianza. Y yo creo que cada persona va a saber pues cuáles son las áreas de oportunidad que va teniendo y qué cosas sí les gusta, qué cosas no. Pero en realidad al final lo que se busca es tener la resiliencia, ¿no? Que es esa capacidad de aceptar las cosas, los errores, verlos como una oportunidad de crecimiento, de aprender y de ahí para adelante. Creo yo también que la autoeducación es sumamente importante. Lo escuché de un gurú de crecimiento personal y tal, que inclusive lo mencionaba como enfoque a la empresa, ¿no? Las empresas, hablando como emprendedores, tal vez como solo emprendedores, porque de cierta forma nosotros, o la gran mayoría, nos categorizamos como autoempleados. Nosotros generamos un negocio para ser autoempleados, porque no tenemos o no hemos llegado, eso, ojo también con eso, no hemos llegado a visualizarnos como una empresa. Lo decía bien Kiyosaki en su libro Padre Rico, Padre Pobre, después el cuadrante de flujo de dinero. Y bueno, hay 4 categorías. Empezamos como autoempleados y generamos un negocio para nosotros ser esclavos a un autoempleo. Saltar al otro cuadrante, donde ya ser un inversionista, dueño de negocio, ese es el reto, pero si nosotros nos estancamos en nuestro crecimiento, sea personal, sea técnico, sea profesional o cualquier punto, la empresa no va a crecer hasta cuando tú crezcas, porque no vamos a llegar hasta a cierto punto
un estado de confort, una comodidad, y ahí nadie crece. O sea, si tú no sales de ese estado, te vas a quedar estancado. Y si tú te quedas estancado, porque tú eres la cabeza siendo el emprendedor o el solo emprendedor, si tú no creces, tu empresa se va a quedar estancada. Y si se estanca con el crecimiento de todas las empresas y la competencia que hay actualmente, te mueres inmediatamente. Creo yo también que aporta mucho a la estadística de tantas empresas en temprana edad que están pues quebrando, y no creía decirle empresas, sino emprendimientos que se crearon y están ahí sustentándose pues a punta de esfuerzo. Pero si no hay la visión, si no tienes todo ese crecimiento como de estar buscando libros, tal vez, por ejemplo, nosotros somos, no sé, profesionales en el área de alimentos, bioquímica y tal. Pues si tienes un negocio y necesitas saber marketing, necesitas saber de ventas, ¿cómo vas a tú a comunicar eso? Si aún no tienes, como emprendedor, aún no tienes un departamento de marketing, no tienes vendedores que estén activos, tú tienes que hacer eso al inicio. Y como empresas o como emprendimientos jóvenes, al inicio pues nos va a tocar hacer mucho de todo, y como emprendedores hasta tenemos que saber más de lo que nuestro ámbito o nuestra rama o nuestra idea de negocio representó, porque si no, la idea no va para más. La idea se va a morir si uno no la sabe potenciar. Así que autoconocimiento, autoeducación, creo que es muy importante. De acuerdo. Totalmente. Y bueno, ahora tenemos la ventaja de que la información está a la mano, hay muchos podcasts y podemos autoeducarnos. Otra cosa que también es importante, y hablábamos en un inicio, es el tema de la validación de estas ideas. Cómo pasar de una buena idea a un buen negocio. ¿Qué estrategias podríamos utilizar para justamente saber si esa idea puede llegar a ser un negocio? Pues hay muchas metodologías hoy en día, ¿no? La mayoría de ellas se desarrollaron en Silicon Valley, ¿no? En San Francisco, California, que son un boom, ¿no? En todo este tema. Podemos hablar de Design Thinking, podemos hablar de Lean Startup, podemos hablar de metodología ágil, metodología Scrum. Y yo creo que cada una de ellas en combinación, y hay muchísimas otras más, pero todas están muy relacionadas a validar una idea en corto tiempo y con muy pocos recursos. Por ejemplo, en el Design Thinking hay muchas actividades en las que hacemos sesiones con gente de la empresa y en 8 horas podemos validar las ideas. Y ya haciendo un testeo y con menos de $100, ya pueden validar si realmente el mercado o las hipótesis que se generaron respecto al mercado se cumplen o no se cumplen. Entonces, cuando hacemos el análisis de en 8 horas ya puedo yo validar algo, es muchísimo tiempo, dinero y esfuerzo, donde muchos emprendimientos sí. Lo que buscan es, pues lo voy a hablar y lo voy a tratar, y nos tardamos meses o inclusive años para darnos cuenta que con ciertas actividades podemos solucionarlo. Hay un sinfín de metodologías o de experimentos, ¿no? Ahí estábamos platicando después con Kevin y sus compañeros. Está la de Dry Wallet 404, el error 404, A/B testing, Wizard. Hay muchas metodologías que pueden buscar en internet de cómo puedo yo probar y validar mis hipótesis. Y todos estos experimentos giran pues en torno de una teoría de pues, emprendimiento esbelto, ¿no? Que es el Lean Startup de Eric Rice y compañía, ¿no? Y curiosamente, tomando palabras de Eric en su libro mismo, de Eric Rice, en el método de Lean Startup, hay un punto clave que él lo menciona, que es el cómo tú puedes validar rápidamente esto. Y lo dan como un ejemplo inclusive que a mí me voló la cabeza, porque es como que algo tan simple que lo pudiste haber hecho para validar tu idea. Es una empresa en Estados Unidos que se llama Zappos, que ellos venden en aquel entonces, porque ahorita ya fueron compradas por Amazon a cientos de millones de dólares, increíble. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Bueno, quiero montar una plataforma que pueda vender zapatos en línea. Entonces, ellos, para validar su idea, que lo mencionan ahí, es en el hecho de que ellos fueron a las tiendas físicas de zapatos, tomaron fotos, pidieron permiso a los dueños para tomar fotos al producto, y luego lo postearon en sus redes. Hicieron la prueba y la gente empezó a comprarlo. Entonces, al principio ellos validaron la idea, no ganaron nada en el proceso porque estaban comprando y vendiendo al mismo precio para que sea competitivo y tal, pero sí lograron validar su idea. Lo hicieron rápido, fácil, sencillo, pero fueron muy inteligentes para hacerlo, cabe recalcarlo. Luego Amazon se dio cuenta que eso es un mercado increíble. Hablando de Amazon, que es de las tiendas online más top del mundo, los compran por $100 millones. Entonces, probado
y reaprobado por ellos. O sea, hicieron increíble su trabajo y para validarlo tal vez tengamos que ser como un poquito astutos, ¿no? Creo yo que con las herramientas que nos da Daniel podemos hacerlo acordando el tiempo y ahorrando mucho dinero. Así es. Y cómo tal vez escuchar al mercado, porque eso es algo que siempre el emprendedor debe escuchar. Y era algo que conversábamos al inicio, a través de encuestas. ¿Cuál sería la mejor manera? Hay muchas estrategias y también lo platicábamos ahí con el grupo. El mercado, lo primero que tenemos que analizar es qué es lo que motiva a la gente a hacer la compra. O sea, hay que entender que aunque vendamos un producto o un servicio, lo que nosotros estamos ofreciendo es una experiencia. Y la gente está comprando experiencias. Y tenemos que entender el contexto de esa experiencia. Y podemos ver por qué deciden comprar una computadora A respecto a una computadora B, un celular C con respecto a un D. ¿Qué es lo que impulsa a una persona a invertir para generar una experiencia? Y cuando una vez tengamos estos drivers, ¿no? Estos impulsos del consumidor, hay que ver las tendencias. Hay que entender que somos comunidad, somos un grupo de personas que viven en una sociedad y que esa sociedad tiene un impulso y tiene una tendencia. Y hay que entender el contexto que gira alrededor de esa idea, de ese emprendimiento, desde la parte social, desde la parte política, de la parte económica, de la parte cultural. Hay que entender el contexto de hacia dónde van esas tendencias y qué es lo que quieren llegar, ¿no? Y luego hacer, pues, un análisis de benchmark, ¿no? De estudios de mercado. Usualmente lo que pasa en algún lado tarda en llegar, pero nos llega de una u otra manera, ¿no? Tenemos una influencia de otros países a nivel global por el tema de globalización. Entonces hay que entender todos estos estudios de mercado, ver casos de éxito. Yo siempre les digo que innovación no hay que inventar el hilo negro, no hay que inventar cosas, eso son invenciones. La innovación es identificar un problema, una necesidad, y si somos capaces de poder plasmar en menos de 10 palabras un problema, una necesidad, ya podemos encontrar una mina de oro. Y de ahí empezar a construir nuestro producto mínimo viable que comentaba Kevin, ¿no? Que de ahí es cómo puedo construirlo y llevarlo más adelante. Entonces hay que hacer estudios de mercado, creo que lo comentaron ahorita también muy bien. Hay que hacer autoestudio. Terminamos una carrera normalmente y somos ingenieros, pero también tenemos que ser contadores, tenemos que ser mercadólogos, tenemos que hacer muchas cosas. Y necesitamos hacerlo solo, no, podemos sumar gente a nuestro equipo de trabajo, a nuestro emprendimiento. Siempre buscamos que haya una multidisciplinaridad. Sin embargo, el primer paso pues, es ser esa interdisciplinario. O sea, si soy ingeniero, también tengo que ser licenciado en Derecho porque voy a hacer contratos y tengo que empezar a estudiar eso y tengo que empezar a formarme en diferentes ideas, ¿no? de conceptos alrededor de un emprendimiento. Sí, no es fácil, pero es un camino que uno tiene que saber antes de lanzarse. Sí, son normalmente cuando vemos a influencers, ¿no? Que son grandes emprendedores y cómo llegaron y cómo les concibió la idea, ¿no? Porque estaban en algún lugar en el monte y les llegó la idea y de ahí visualizaron. Es una manera muy romántica, ¿no? Y hoy en día han puesto muy romántico el emprendimiento. Sin embargo, es un tema de día a día que ahora sí que desayunas, comes, cenas y hasta sueñas en tu empresa y ver cómo lo puedes gestar, qué es lo que sigue. Te reta a ti mismo, creo que lo que decía Kevin, o sea, es un crecimiento personal y si no creces te estancas tú, se estancan todos. Entonces siempre tienes que estar buscando nuevo, cómo le puedo hacer. Buscar gente, creo que es otro de los puntos. A veces las personas piensan que les van a robar una idea. Pasa, hay veces historias de terror que el socio pues a lo mejor hizo cosas que no, se aprovechó de uno. Pasan, sí pasan. La realidad es que mientras más metido estés tú ahí y puedas evaluar a las personas y a los socios con los que vas a estar trabajando, pues vas a ir enriqueciendo lo que es un proyecto de vida, que es el emprendimiento, y porque realmente pues es un trabajo de full time. Yo creo que cuando tienes un emprendimiento trabajas más teniendo un emprendimiento que formando parte de una empresa en una posición laboral.
Totalmente. Yo creo que al inicio trabajar 12 horas o más como solo emprendedor es algo normal tal vez, o debería hacerlo así. Tal vez si tienen el pensamiento los que nos venden que voy a aprender porque quiero ser mi propio jefe. Sí, Sí, lo eres, pero vas a trabajar más de 8 horas en lo que ya estás trabajando ahora. sí, ahí mencionaba y les comentaba de un libro que se llama Fueras de Serie, que acabo de terminar en el avión. Justo llegando acá lo terminé, de Malcolm Gladwell, y él menciona que tanto Bill Gates, ¿no? Steve Jobs, los jugadores de hockey, los violinistas, cualquier persona en su profesión tiene que dedicarle al menos 10,000 horas. Entonces la meta es, dedícale 10,000 horas a aquello que realmente estés apasionado por conseguir y lo vas a lograr. Que viene siendo como una carrera universitaria, ¿no? Exacto. Horas Alrededor más, de horas menos. 4 o 5 años, 4 o 5 años Ajá. que ves la realidad. Tú ahorita diste un número, en 3 años la mayoría fracasa. Hay que subir a 5 años. Y si llegas a ese cuarto, quinto año es cuando ya empiezan a estabilizarse los negocios y por eso suben. Pero bueno, eso es lo que dice la estadística, ¿no? Hay muchas estadísticas en el mundo del emprendimiento. Dicen que uno tiene que fracasar 3 veces emprendiendo para que a la cuarta ya podamos ahora sí concebir, ¿no? Lo que es un emprendimiento y entender y gestarlo y llevarlo adelante pues con mayor provecho. Eso es el mundo, ¿no? La famosa el Valle de la Muerte o la curva J, ¿no? Que uno empieza y luego construye y normalmente si uno analiza es de 3 a 5 años lo que pasa. Siempre cuando vas a fondos te preguntan cuánto tiempo llevas y los que empiezan a bajar fondos interesantes, ¿no? En diferentes plataformas de inversión, de capital ángel o capital de series, pues ya llevan 4 o 5 años trabajando en los proyectos. Entonces es un gran reto porque cuando empezamos jóvenes decimos, pues sí la puedo hacer porque mis gastos del día a día, ¿no? Mis costos diarios, pues son bajos, pero conforme uno va creciendo, por eso dicen a partir de los 35 años es muy complicado emprender porque hay otras responsabilidades en casa, en el hogar, en la familia o en lo personal y que eso limita, ¿no? Esas opciones. Pero bueno, al final del día estoy seguro que aquí están escuchando muchas y muchos jóvenes y la idea es, como decía Kevin, hay que aventarse, no hay que aventarse a lo bruto, hay que aventarse con un plan de negocio, hay que ser muy resiliente, hay que trabajar esas habilidades blandas y que lo vean como un aprendizaje, como una nueva escuela y que sirva para ir alimentando sus proyectos y que a lo mejor empiezan con un proyecto de un tipo y van a terminar en otra área totalmente diferente. ¿Y cómo llegaron ahí? La clave está en que le invirtieron tiempo, que fueron capaces de aprender y de pivotear hacia donde los estuviera llevando los negocios, ¿no? Hay que seguir el dinero, o sea, hay que estudiar finanzas. El dinero es el que nos va a ir guiando hacia dónde tenemos que aprovechar oportunidades. Y te da luces de cuándo parar y cuándo continuar. Así es. Algo también interesante y que bueno, estas nuevas generaciones como que lo ven todo un poco más sencillo, más rápido. Esta cultura de emprendimiento, ¿cómo le deberíamos de abordar también desde las universidades? Porque obviamente en el caso de ingeniería en alimentos hay mucho campo para emprender y ¿cómo sería ir desde la formación universitaria, el ya irles metiéndole las ganas de ser emprendedores? Voy a hablar de la experiencia en el TEC de Monterrey, lo que hemos estado haciendo de hace varios años y he tenido el privilegio de poder compartir espacios y plataformas con muchos de mis colegas. Justo ahora viene un Congreso Internacional del Futuro de la Educación, el IFE, en enero, si bien recuerdo, allá en el TEC de Monterrey. Y justo acabo de someter con una colega un panel, ¿no? Una mesa redonda donde hablemos de esto. ¿Cómo pueden ser como universidad? Como nosotros tenemos diferentes plataformas, por ejemplo, hackatones, en donde uno puede decir cuál es el plan de acción del gobierno y cuáles son esas necesidades que tenemos en temas de alimentación. Entonces podemos reunir a los estudiantes y que por 48 horas, un viernes y un sábado, estén trabajando en cómo dar soluciones a problemas reales. Y de ahí empezamos.
Hay otras plataformas como Expo Ingenierías, en donde buscamos que se expongan proyectos de las clases y de los laboratorios, inclusive proyectos personales de nuestra comunidad estudiantil hacia la comunidad de afuera, para tratarles de mostrar qué es lo que estamos haciendo dentro de la universidad y que está favoreciendo al crecimiento socioeconómico de la sociedad. Tenemos un instituto de emprendimiento en donde se les empieza a dar becas para que ellos puedan bajar cursos, certificaciones, capacitaciones en temas de emprendimiento, ¿no? Desde la parte de 101, ¿no? De qué es un emprendimiento, hasta ya conectarlos con diferentes actores de la sociedad, del gobierno, de la industria, para que puedan pues, empezar a validar y empezar a hacer este escalamiento. Entonces, ¿cuál sería la estrategia? Todas estas plataformas vinieron de abajo, vinieron de los profesores que se juntaron con estudiantes y qué podemos hacer, y fueron agarrando tal fuerza que la misma universidad dijo, esto es algo importante, ¿no? Entonces, yo los invitaría a ustedes como estudiantes a que se organicen y hagan hackatones. Y van a ver que en no menos de 2 años ya va a haber empresas que van a querer invertir en premios para los primeros, segundos, terceros lugares. Tenemos la dicha ahora que Expo Ingenierías se hizo a nivel nacional ya en el TEC de Monterrey. Biohack es a nivel nacional. O sea, estamos trabajando con 8 campus, o sea, centenas de estudiantes trabajando en proyectos que vayan impulsando el desarrollo socioeconómico del área de alimentos, del área de mecánica, del agua, que hoy en día a nivel mundial es algo súper importante. Nos conectamos con universidades extranjeras como la Universidad de Leeds, como la College London, y le hacemos hackatones en conjunto. Creo que de ahí ese tipo de experiencias va a reducir lo que ahorita comentabas, cómo reducimos el miedo al fracaso, intentando. Y si lo pueden hacer desde su carrera, desde su experiencia universitaria, cuando salgan, pues va a ser mucho más sencillo. Totalmente. Ya como herramientas salimos al ruedo, eso es súper importante. Así lo es. Bien, bueno, muchísimas gracias. Ahora vamos a dar paso a algunas preguntas de la audiencia. Así es, amigos, ¿cómo están? Primero que nada, gracias por estar aquí este día para seguir con este programa, este podcast de Jornadas de Conocimiento y Cultura de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Yo les tengo un par de preguntitas que nos está haciendo aquí la gente en los comentarios. La primera es, y quiero ver cuál de ustedes es el que levanta la mano para respondernos esto, es saber, díganme ustedes el top 3 de habilidades más importantes que tiene que tener un emprendedor. A ver, ¿cuáles serían las 3 habilidades que tiene que tener sí o sí un emprendedor? Vamos a ver. ¿Quién responde? Bueno, si quieren, para mí, un emprendedor tiene que tener la capacidad de relacionarse con la gente. El networking tiene que tener esa habilidad de poder lidiar en diferentes ambientes y poderse conectar. La segunda, que ya la platicamos, esa capacidad de resiliencia, de poder aceptar un error, un fracaso, una crítica y poderla transformar en algo productivo, en conocimiento y ese impulso que lo lleva adelante. Y el tercero, no sé, es que son muchas. ¿Cómo lo reduzco? La tercera se la dejo a Kevin. A ver, Kevin, ¿cuál sería para usted la tercera característica que tiene que tener un emprendedor? Para mí súper importante es el autocrecimiento, el crecimiento personal. Okay. Para mí no puede faltar esa dentro de una característica principal de un emprendedor. Perfecto, muy bien, me gusta de esas 3 características. Ahora les planteo otra que nos están haciendo por aquí. ¿Hay alguna anécdota en particular que haya sido trascendental en su camino como emprendedores? Esa anécdota que ustedes digan que es la que tiene que contarse en las charlas. ¿Cuál? A ver, comencemos ahora por qué. Yo tengo una que realmente a mí me impactó y fue en un punto de mi vida en el cual mi emprendimiento no estaba bien. Ok. En el cual tenía algo, pero no tenía algo estable como emprendimiento en realidad, ¿no? Entonces, yo estaba en una etapa de mi vida donde ya estaba profesionalmente activo y me contrataron de una empacadora de camarón en mi tierra, ¿no? Ok. Ellos exportaban, fui como analista de calidad. Llegué a tener un puesto, entre comillas, estable, porque sí, recibía un sueldo a fin de mes, no importaba si estaba las horas de más, cumplía mi horario y recibía mi dinero, tenía la seguridad de llegar a fin de mes a quincena y tener mi dinero. Okay.
Pero conforme yo estaba en ese empleo, yo dejaba de lado totalmente mi emprendimiento. Entonces, conforme más me absorbía ese empleo, mi emprendimiento estaba decayendo. Y como tal, como les comento, mi emprendimiento en ese entonces no estaba en un punto estable, en el punto en el cual pueda estar funcionando, tal vez con poca atención mía. Así que fue tomar esa decisión. O me quedo en un empleo, entre comillas, seguro, o realmente me dedico o hago lo que me apasionaba, porque en sí es una pasión lo que uno también tiene que hacer, porque si no lo dejaría al instante. Fue tomar esa decisión como que crucial para mí, el hecho de dejar ese punto por lo que realmente me apasionaba. Entonces, soltar lo seguro por arriesgarse, ¿no? Exacto. Ok, perfecto. Daniel, ¿usted qué nos puede contar? Una anécdota como emprendedor, esa anécdota inolvidable. Hay muchas, yo creo que hay muchas anécdotas. Creo que la inicial por la que me aventé al emprendimiento fue, a mí me ha apasionado ayudar a la gente, el buscar las maneras de cómo contribuir. Y a veces cuando estudiaba el doctorado, pues escribí una tesis de doctorado y la pone, ¿no?, en el librero. Y empiezo a ver tantas buenas ideas, tantos buenos proyectos que se quedan en un librero. Y digo, si todo esto lo pudiéramos transformar a la sociedad, a la comunidad, tendríamos otro mundo. Entonces creo que ahí fue donde me hizo el clic de tengo que ir más allá del mundo universitario, tengo que ir más allá de simplemente escribir artículos, generar patentes. ¿Sí me explico? De la teoría, de la teoría aplicada y dejarla en papel. O sea, tenemos que traducirlo, porque en realidad los que necesitan todo esto que está en una tesis, pues es la gente del campo, es la gente de la ciudad, es la gente que necesita realmente de este conocimiento. Entonces ahí fue donde hace muchísimos años despertó mi interés y dije, hacia allá tengo que ir. Y tuve la fortuna de tener mis asesores de doctorado, la doctora Janet Gutiérrez y el doctor Sergio Serna, que ahora son mis socios, junto con Vanessa Aguilar, en una de las primeras empresas que hicimos. Y entonces dijeron, bueno, pues transformemos. Y ha sido un camino que hemos ido transformando a otros colegas que vienen abajo, a otros estudiantes de doctorando, a mis estudiantes de doctorando, a todas ellas siempre les digo, bueno, y terminas el doctorado y esto hay que transformarlo, y esto hay que llevarlo realmente a las comunidades que lo necesitan. Entonces, así es como, pues no solo desde el mundo de emprendimiento, sino también ir gestando esa semilla de nuevas generaciones de también sigan este camino. Y creo que eso fue lo que más cambió en todo el mundo del emprendimiento, ¿no? Por eso estoy acá. Impacto. Qué chévere. Qué increíble, digamos, todas estas anécdotas y los consejos que les pueden dar a todos los chicos que nos están escuchando. María Alicia, perfecto. Hemos terminado el programa de hoy. ¿Algo más que quieran añadir? No, solamente agradecer a Daniel y a Kevin por su información. Realmente creo que los tips que hemos dado a lo largo de este podcast serán de gran utilidad para futuros emprendedores. Eso nada más, y Mateo, perfecto. También muchísimas gracias. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos un viernes más en este podcast de Jornadas de Conocimiento y Cultura de la Facultad de Ciencia y Tecnología. No sé si quieren añadir sus redes sociales. ¿Podemos aprovechar? A ver, claro. Por favor. Hay que hacer networking, ¿no? Exacto, perfecto. A ver, vamos, Kevin. Sus redes y las redes del emprendimiento. Claro, sí. Me pueden encontrar en Instagram, principalmente activo ahí como Kevin con 2i_calle, y en Astral como Astral_Brulab. Así nos encuentran en Instagram y en TikTok también, que le damos por ahí un poquito de cariño. Perfecto, muy bien. ¿Y Daniel, dónde lo podemos encontrar? Bueno, yo tengo una página, es danielgdo.com. Ahí me pueden contactar y pueden ver todo lo que estamos haciendo. Ahí están los emprendimientos. Está S.I. Sanata, que es la empresa de cosméticos. Ahí está en Instagram. Y está Jaceda, que es la empresa de industrias de alimentos. Entonces, cualquier cosa, pues a sus órdenes y con gusto. Por ahí me pueden contactar. Perfecto, muy bien. Y también recordarle a la gente que nos puede seguir en las redes sociales de la Facultad de Ciencia y Tecnología, y obviamente en las redes sociales de Radio UDA, que estamos como @Radio UDA en todas las redes sociales, y van a poder ahí ver no solamente estos programas y otros contenidos más, sino también clips y contenidos exclusivos que tenemos en las redes, ¿no? Perfecto, amigos, les agradecemos mucho y los esperamos la próxima semana. Muchísimas gracias. Bye. Gracias. Gracias.